Queridos conspiradores, llegó el momento de abordar un tema realmente interesante y atractivo como es la postura que han adoptado la reacción en el sentido de repatriar los restos de Porfirio Díaz. Yo no hablaría de reacción, yo sí, hablaría de nostálgicos, de estos nostálgicos trasnochados que no tienen ni idea de quién fue Porfirio Díaz, ni cómo se comportó, ni de su lado oscuro, ¿verdad? Sí, yo creo que lo del centenario de su muerte nos abre la posibilidad nuevamente, primero de como ya darle vuelta a la página de la historia. Sí. Y nada más meternos a la figura para tratar de analizar su entorno, su contexto y quién fue él. Pero esta idea de volver a sacar las banderas del pasado para pelear ahora en el presente, híjole, ya qué flojera, da mucha flojera. Mucha, y la repatriación de sus restos ya es de verdad un tema un poco inútil, ¿no? Es como de zarzuela, ¿no? Es como de opereta. Una zarzuela macabra. Yo te diría que si la familia, por ejemplo, quiere repatriar los restos, está absolutamente claro, en todo su derecho. Absolutamente. Ahora, que de ahí a que el Estado mexicano resuelva hacerle honores, la repatriación de los restos, hacer los honores y que el clero le cante una misa solemne, como he visto que es la idea de cantar misa solemne, sí. Ahí sí es otro concepto. Pero te voy a decir una cosa, también es un asunto de la ciudadanía. Si la ciudadanía quiere hacerle 17 misas, una novenaria y 18 manifestaciones en el país, es asunto de la ciudadanía. Pero la ciudadanía no es el Estado. No, exactamente. Exacto. A lo que voy es, la familia los puede traer, si quieren ahorita hablamos un poco más rápido. Creo que, imagínate, ya estamos debatiendo de los huesos y ni siquiera hemos empezado. Bueno, no cabe duda de que la figura de Porfirio Díaz siempre ha sido una figura controvertida, ¿no? Hay personajes que bueno, han sobresaltado su obra, hay quienes sostienen que fue inclusive el héroe de la Reforma y que como tal tendría todo el derecho de estar aquí en la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? A mí lo primero que me llama la atención es que no haya un monumento en este país. No sé si en Oaxaca a la mujer hay alguno, pero yo no he visto ningún monumento a nombre de Porfirio Díaz. He visto todos ustedes quieran de Juárez. Pero no es él. No, pero no, ese es el hijo. Es el coronel Porfirio Díaz, está ahí junto al Parque Hundido. Es su hijo. Pero es su hijo, no es él. Y esto lo entiendo yo un poco como una respuesta popular, ¿no? O sea, un repudio de la ¿por qué? nación, ¿Por qué? No hay un monumento, porque bueno, como lo tiene Juárez, ¿no? Claro. Hernán Cortés. No, tampoco. Sí, hay uno. Sí, claro. ¿En México no? En Morelos. Estoy casi seguro que hay un monumento. No lo creo, yo lo estuve rastreando. ¿Seguro? Yo estoy casi seguro. No, yo no lo conozco. Pero sí tiene uno en Medellín, España, un monumento donde él nació, que es una escultura bastante grande y tiene el pie izquierdo sobre la cabeza de Cuauhtémoc. Órale. Mira, ¿en serio? En serio. Vale la pena ver. Búsquenlo en internet. ¿Por ahí lo tuiteaste alguna vez? Sí, búsquenlo en internet. Habrá que ponerle una bombita. Se llama Monumento Hernán Cortés en Medellín, donde él nació. Pero fíjate que ahorita que ustedes traen a colación el nombre de Hernán Cortés, me recuerda que el pueblo mexicano es proclive a la cultura del hueso. Y nos pasamos muchos años discutiendo dónde estaban los huesos de Cuauhtémoc y se armaron polémicas y se armaron... Eulalia Guzmán en Iztapalapa encontrando unos huesos que fueron de mujer. ¿Quién sabe quién eran? El niño también. Luego nos pasamos años buscando los huesos de Hernán Cortés que por fin aparecieron en el hospital de Jesús. Sí. Y ahora andamos tras la búsqueda de los huesos de don Porfirio Díaz. Pues son puras calacas de zarzuela. No, yo creo que los restos de Porfirio están muy bien ¿dónde están? Identificados. No solo, le digo, nadie lo está buscando, ahí están. Yo creo que no hay duda de que esos son los restos del tirano. Digo, no tengo la menor duda. Pero también yo creo que lo que imperó y por lo cual no hay un monumento a Porfirio Díaz es porque imperó. Yo digo que el siglo XX se divide en 3 fases. El infierno cívico para Porfirio Díaz inmediatamente después de la Revolución, ¿no? Porque además el sistema político mexicano se crea como respuesta a la dictadura, en teoría. Sí. Aunque luego el sistema político priista retoma
10 de 12 puntos del sistema porfirista. Sí. La subordinación de los poderes de la Unión, la compra de la prensa o la persecución de la prensa, la simulación. El entreguismo de los recursos. Pues el entreguismo, es que yo, Sí, ahí, también. yo ahí lo vería, esa es otra discusión. A ver. Luego pasa del infierno cívico a una indiferencia, a mediados del siglo XX, una indiferencia porfirista, que sería el purgatorio. Y hoy nos encontramos en el paraíso de la reivindicación, porque hay muchos sectores que quieren reivindicarlo y que incluso te dicen, fue el mejor presidente que ha tenido México. Así es. Sí, algunos lo dicen. Pero, Sí. ¿cuál sería el purgatorio, Alex? No quiere explicarlo más. Es la indiferencia. Digamos que ¿Pero entre en los qué? 60 ¿En el maxima? No, del sistema político que ya no nos importaba si Porfirio Díaz era o había sido o lo que podía hacer entre los 60 y los 70. Cuando viene el salinismo con el neoliberalismo y demás, vuelve a surgir la figura como el referente en términos de la inversión extranjera, abrir las fronteras, los capitales y demás. Ese es el entreguismo del que yo hablaba y que es muy importante durante el gobierno de Díaz. O sea, el ferrocarril lo hace una compañía extranjera. Los bancos son ingleses o norteamericanos o son franceses. Las grandes empresas son Las mineras, las petroleras. la minería. A mí no me parece Y eso se sigue repitiendo hoy. entreguismo porque no había nadie que en México que te pudiera hacer ferrocarriles, no había recursos para hacer banca, pero- no había recursos para las casas comerciales. Entonces, yo creo que el entreguismo me parece mucho que es ese término muy populista de los 70s y que se puede quizá, no, es inversión extranjera, el problema es que aquí en México nunca la ha regulado bien, pero no quiere decir, tomen extranjeros, quédense con nuestros terrenos, quédense con nuestro subsuelo, no, por favor. En el porfiriato prácticamente era así, Alejandro. O sea, la minería estaba explotada por ingleses, por ¿Y a quién se la dabas? En México. Había una tradición minera desde la época de la colonia, o sea, las minas de Tasco, las minas de... Eran de los españoles. Hidalgo, eran pero esos españoles se quedaron en México y son parte de nuestra idiosincrasia, o sea, nosotros también somos parte de esa hispanidad. Entonces sí había gente que podía trabajar. Lo del ferrocarril ya se habían hecho 400 y tantos kilómetros ya se habían hecho de Veracruz a por mano de obra mexicana. Pero los 19,000 tan cacareados kilómetros los viene a hacer una compañía inglesa. Digo, Bueno, pero además, yo lo que digo es... Cananea, Río Frío, todos eran empresas Tú extranjeras. quieres realmente buscar la expansión del país, y dónde están los capitales, ¿no? Porque lo que él quería era buscarlo de manera acelerada. Yo lo que creo es que en paralelo tenía que haber hecho una reforma al sistema político. Sí, por supuesto. De tal manera que se fuera Y al en sistema paralelo, ¿no? económico No lo hizo. también. Él lanza todo esto, bueno, y lo que sucede sí llegan los capitales extranjeros, pero nosotros los mexicanos lo que hacemos es pues vender minerales, vender petróleo, ¿y qué le quedaba finalmente a la nación? Esa parte también hay que tomarla en cuenta. Eso, y la otra, Eso, de acuerdo. los grandes explotadores de Morelos y de Yucatán eran mexicanos. Eran mexicanos. Y no eran los ingleses Los o los cordeleros, gringos. Y los de de- los Chihuahua enequeneros. también, los latifundistas, O sea, los CRI, los terrazas. Me quedé pensando que tal vez los 10 primeros años del gobierno de Porfirio Díaz, la modernización del país, ¿no? La entrada al siglo XX, no estuvieron mal en el sentido de eso, ¿no? De bueno. transformar a un país que estaba Pero hecho también en pedazos. estoy de acuerdo, pero en eso que estás diciendo también habría que ver el ejemplo de Juárez después de en la restauración de la República y de Lerdo. Ellos son los que arrancan todo esto, o sea, él bueno, lo que hace se sube al sí, él se sube vagón del bueno, sí, ferrocarril del pero ya lo había progreso. arrancado Juárez. Claro. Juárez tiene un momento en donde yo me doy cuenta que cambia su vida y es cuando en el año 53 va a dar a Nueva Orleans y descubre y ve los trenes y ve el desarrollo, las máquinas, ve Toda el la desarrollo tecnología que estaba surgiendo en allá el y mundo, dice, ¿verdad? yo quiero esto para México. Él en realidad cuando se va al destierro, pues nunca se imaginó hasta qué punto podría girar su vida y su concepción de la política. Yo creo que podemos decir, no sé si coincidan conmigo, que hay una etapa luminosa del gobierno de Díaz, La de los científicos. y que hay una etapa muy oscura de la impartición de justicia Bueno. en el gobierno de Díaz Bueno. durante muchos años. Yo creo que porque no podemos verlo en blanco y negro, no hay hombres blancos. Hay que ver los matices del gris durante el gobierno de Díaz. Y tuvo muchos aciertos y tuvo muchos desaciertos.
Y yo creo que la negatividad de su figura que se da después de la revolución de la que tú hablabas, se debe a que la revolución se hizo precisamente para tirar a a Díaz convertido en tirano, ya no al Díaz luminoso, sino al Díaz perpetuación oscuro, del ¿no? poder es lo que siempre acaba generando este tipo Porque de... además corrompe. Claro. O sea, Y los la poderes perpetuidad del poder absolutos. corrompe, sí. Pero no solo eso, yo te diría, Porfirio Díaz hace 4 intentos por llegar a la presidencia, por la vía electoral, y fracasa en los 4. Luego, el gobierno del estado de Oaxaca le regala el rancho de la hacienda de la Noria, Sí. como compensación por sus servicios prestados a la República. ¿Qué hace en la Noria? Organizar un plan para derrocar al gobierno del Benemérito de las Américas, ¿no? Yo también. Sí, sí. Yo también me Pues bueno, yo creo que, y ahí es donde empiezan los problemas, porque fracasa con la Noria en el 71. Y en el 76, ahí sí dice, voy por todas. Y con una alianza con el clero, derroca al gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada con la bandera de la no reelección. O sea, esto también, ¿cómo es posible que derroques al gobierno constitucional? Porque en los 4 intentos no pudiste, y entonces dices, bueno, como no pude, ahora voy por la vía de las armas con la bandera de la no reelección. Todo el plan de la Noria también habla de la no reelección. Bueno, y se reelige, pues creo que son 7 veces. Lo traiciona 7 absolutamente. 7 veces. Sí. Es un traidor, digo, ¿cómo A es sus posible? propios principios, sí, por supuesto. Bueno, pues sí, entonces yo creo que... Pero no. Porque ¿sabes qué? Y ese es exactamente, yo creo que lo peor del porfiriato no es propiamente el porfiriato, sino las secuelas que deja y la influencia y digamos, el legado en términos políticos. Él, a través del Congreso, modifica la Constitución para permitir la reelección. Es decir, nuevamente en este México de doble moral y en este México de simulación, simulas todo un proceso legislativo para que tú te puedas reelegir hasta la reelección indefinida. Lo mismo hizo Obregón, ¿no? Lo mismo hizo Obregón, Exactamente. pero igual Juárez. O sea, Sí. Juárez, acuérdense, en 1865, él prorroga su mandato. Yo le doy la razón. Estábamos en guerra, pero él, La República lo que se conoce como el golpe de en Estado riesgo. juarista, que debía dejar el poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y dice, no, estamos en guerra, yo me quedo con el poder y luego lo ratifico. Pero estábamos acostumbrados a todo eso en el siglo XIX. Sí, el 19. O sea, a mí no me sorprende. Raro hubiera sido que Porfirio Díaz llegara al poder por las elecciones. Lo que pasa es que luego entonces trata de legitimar, vía las leyes y todo, su gobierno, y lo va haciendo con esta modificación a la Sí, Constitución. cada reelección era un acto legítimo de acuerdo con las transformaciones que le había hecho Bueno, la pues, también lo que realidad, hizo ¿no? con Manuel González, ¿no? Manuel pone a su compadre antes de la reelección. ¿El tuerto o el manco? El manco. El Manco Manco González. González. Lo pone para que gobierne del año 80-84, cuando es su compadre del alma, y claro, con el ánimo de hacer lo que después quería hacer Venustiano Carranza con Ignacio Bonillas, y lo que quiso hacer Con Calles Obregón. con Cayo Y Obregón. lo que quiso hacer Manuel Camacho con Carlos Salinas, que él también pretendía ser presidente del México a través de esta vinculación íntima que tenía, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que sí, era muy importante que Porfirio Díaz no hubiera llegado al poder como un golpista, y llega al poder como un golpista. Pero quizás no había otra alternativa, porque No, como sí. apunta Alejandro No, Muñoz, ya era no el había- respeto. El fraude del, Todavía no el fraude existía monumental la de Lerdo de posibilidad. Tejada en 76, hasta Iglesias cuestionó a Lerdo. O sea, era un México totalmente... Bueno, por lo pronto ¿cómo salud. lo llama Turner, el México bárbaro? ¿Y tú? ¿Qué opinas de que los restos de Porfirio Díaz sean exhumados y traídos a México? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Estoy en desacuerdo porque hay cosas más importantes que hacer que traer los restos de... Pues ya, eso ya está muerto ya. Yo creo que es una buena iniciativa porque Porfirio era un personaje importante dentro de la historia. La verdad se me hace un poco tonto porque hay como mejores maneras para incentivar la historia aquí. Yo conspiro. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que los restos de Porfirio Díaz sean exhumados y traídos a México? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Creo que no hace ninguna diferencia. Considero que es algo muy bueno. Yo no estoy de acuerdo, no es como un mártir o como un héroe mexicano. Yo conspiro.
Déjame concedértelo, Alejandro Rosas. Voy contigo, de que, claro, fue un fraude electoral también la campaña de Sebastián de Tejada. Bueno, ya. Y claro, tú dices, bueno, ¿qué opción le quedaba a Porfirio después de que había fracasado en 4 ocasiones el golpe de Estado con la bandera de la no regresión? Él podía haber dicho, bueno, muy bien, aquí está, derroco al gobierno de Sebastián de Tejada, me quedo 4 años en el poder y me retiro. Y fue lo que hizo. Y fue lo que hizo con su compadre Manuel González. Claro, y el compadre. Con su compadre. Sí, deja a su compadre, perfecto. Ahí no hay nada de ilegítimo. Pasados 4 años porque llega hubo una sesión presidencial normal. Hasta ahí y luego, ya de ahí en adelante, ya todo es simulación, pero no hay una violación de la ley. Porque Manuel González lo que hace es modificar la Constitución para permitir una reelección. Y es cuando entonces regresa Porfirio Díaz muy hábilmente en el 84 y luego el propio Porfirio desde el gobierno con su club de amigos que era el Poder Legislativo modifica otra vez la Constitución. ¿Para qué? Para que la reelección sea indefinida. Y entonces no que se presentó y derroca al gobierno de Lerdo de Tejada con la bandera de la no reelección y se reelige 7 veces. Creyó que entonces la reelección sí era conveniente. Así sí era, cambió de opinión. Sí, claro. Fue un cambio. No, desde luego. Yo a lo que voy esas son de las graves cosas que deja el porfiriato. Yo entiendo todo lo demás, que si la inversión, que si la explotación, perfecto, esas son cosas de análisis también. Pero el punto, lo grave es lo que construye socialmente como ciudadanía. Número 1, la ciudadanía estaba hasta el gorro de lo que había sido el siglo XIX. Sí. Guerras, invasiones y todo eso. Entonces, en el momento en que le empieza a funcionar bien a Porfirio Díaz su paz, que era una paz sangrienta, violenta, como lo habíamos comentado en otro programa, utilizando exactamente a los delincuentes para pacificar. Y la ley fuga. La ley fuga y todo eso. Y luego empieza el progreso y el orden. Entonces la gente, que también es responsable, la sociedad, le vale. Si no se aplica la ley, no importa. Mientras podamos estar tranquilos, mientras puedas recorrer Veracruz, Puebla sin que te asalten, mientras puedas tener algo que comer, lo acepto. Pero ¿quién era el que ocasionaba las guerras? Era claro, no estoy hablando de la intervención norteamericana ni de la... Bueno, la francesa sí, porque la francesa la promueve el clero. Yo lo que quiero decir es, ya había pasado lo peor. El clero había sido derrotado en la Guerra de Reforma y el clero había sido derrotado después con la caída de Maximiliano. O sea, ya la pacificación estaba en marcha. Y yo creo que... Pero una pacificación muy entre comillas, porque decía Alejandro, la gente estaba a gusto, estaba convencida del gobierno de Díaz, pero yo me pregunto si los campesinos, si los yaquis, si los mayas... Los yaquis y los mayas no, pero en general hubo haciendas que cuando estalla la revolución, los peones se quedaron a defenderlas. Pero eran peones acasillados, con tienda de raya, ¿cómo podían estar bien? En las zonas que eran altamente productivas como Yucatán, no, claro que no estaba bien. Pero acuérdate en Yucatán, cuando se escapaban de las fincas los obreros, porque estaban desesperados por las tiendas de raya y por las deudas impagables. Bueno, cuando se escapaban los rurales de Díaz, los volvían a regresar y entonces le decían... A pagar las deudas. Sí, pero le daban una compensación importante los hacendados a los rurales como agradecimiento por haberles traído... Y los marcaban como si fueran esclavos. Digo, todo esto se hacía. Bueno, lo cuenta muy bien Bruno Traven en la rebelión de los colgados, ¿no? Sí, claro. La esclavitud que se dio durante la dictadura porfirista fue oprobiosa, vergonzosa. Y lo cuenta también John Kenneth Turner, ¿no? En su libro de México Bárbaro. Sí. O sea, ahí tienes ejemplos muy claros del salvajismo del porfiriato. O sea, fue muy cruel. O sea, su lado oscuro es un lado abyecto de crueldad, y otro muy punto reprobable. O sea, no otro punto. Podemos dejar de contemplar. ¿Cómo logra él en buena parte el control del país? A través de los confesionarios. En los confesionarios sabía que cualquier movimiento que se pudiera dar con un radar espectacular sobre el país, cualquiera que se quisiera levantar en armas, en los confesionarios se conocían las intenciones de los rebeldes, de los opositores. Entonces, claro, esta alianza, por eso Ralph Roeder le dice dice de Díaz que fue el enterrador del liberalismo mexicano del siglo XIX. Eso fue lo que y es que los confesionarios funcionaban como internet, como las redes sociales de hoy. O sea, la gente se confesaba y al rato todo el mundo se sabía. Y la otra ocasión, cuando llegan los lerdistas a tratar de recuperar el poder y manda aquel telegrama famoso, ¿no? De mátalos en caliente. Que nadie lo ha visto nunca. Que nadie lo ha visto, bueno, pero pues la orden se dio y se ejecutó. Entonces, bueno, y los matan, digo. Y ve cómo estaba la cárcel de San Juan de Ulúa, y ve cómo estaba la cárcel de Belén, y ve a los periodistas perseguidos. También, o sea, fue un régimen cruel. Fue una dictadura. Claro, yo creo que no se le puede llamar de otro modo. No.
una dictadura y además, pero una dictadura que generalmente, y ahí es donde viene la trampa, y por eso hay como, hubo orden, o sea, verdaderamente, y por eso la gente hoy quizá añora, estamos tan jodidos en términos de la seguridad y de las estructuras políticas que la gente quizá, sin saberlo y sin conocer, añora la mano dura de una dictadura. Pero una mano dura pero es una que fue efectiva. Pero una mano dura que permitía la corrupción y la impunidad, como Claro, está sucediendo ahora. Pero ¿no? el problema es que esa misma mano dura que permitía la corrupción fue la misma que rescató el sistema político priista del siglo XX. Así es. Es decir, Eso es. y eso para mí es más grave todo eso, el legado que deja Porfirio Díaz, porque a pesar de que el grito fue contra Porfirio Díaz, los priistas, el sistema político desde el 29 se convirtió, mejoró los mecanismos políticos del porfiriato. Sí, los afinó. Eso es un cargo, bueno, inatacable. Claro, y además creo que es uno de los peores contra la dictadura. Y el otro fue que construyó una cultura política en donde estaba Villa, Zapata, Carranza, y por eso todos estos personajes de la revolución fueron profundamente antidemocráticos, odiaban la libertad de expresión, actuaban con cierta impunidad, es decir, todos los caudillos de la revolución terminaron siendo a imagen y semejanza de Porfirio Díaz. La dictadura perfecta, ¿qué fue? La dictadura perfecta fue el gobierno de un solo Quizás hombre. menos Zapata, ¿eh? Zapata se cocina aparte, creo. Pero era tan autoritario, es decir, Zapata se cocina aparte quizá por su compromiso social, sí, muy bien, pero era autoritario. Bueno, es que un caudillo tiene que ser autoritario, eso no hay otra sopa. No sabían del lenguaje de la civilidad política, ni de la democracia, ni nada. Eran hombres que buscaban... Sí. Un país creado a sangre y fuego, con fusilamientos, traiciones, pero no sangre. hubo lugar para la civilidad, ni siquiera Carranza. No lo hubo. Carranza era tan autoritario como lo había sido Porfirio Díaz, o como podía ser Obregón. Y después Calles y Obregón. Pero fíjate, ya sé que el verbo hubiera se conjuga en tiempo pluscuamtonto, ¿no? Pero digo, yo creo que si Porfirio Díaz no se presenta en las elecciones de 1910 y cumple la oferta política que le había hecho a Krillman en su entrevista, si no se presenta y dice, el que sea que gane y gana Madero, bueno, si eso hubiera pasado, nos hubiera ahorrado 11 años de pero revolución. tampoco se hubiera tenido que ir del país. No, tampoco. Él dice, bueno, y la entrega, imagínate por un momento que le pasara la banda no teníamos que andar a hablando Madero. de la repatriación de sus huesos. Fíjate cómo hubiera sido perdonado con todos sus excesos. Estoy diciendo una barbaridad, me queda claro. Si se hubiera retirado a tiempo. Claro, ese es el otro. O sea, Porfirio Díaz construyó un México moderno indudablemente. Sí. De asfalto, de luz eléctrica, de comunicación, de atarjeas, de comunicaciones, de ferrocarril, de banca. Bueno. Muy bien. Pero el mismo México que construyó, él lo destruyó. Porque todo el mundo, es que cuando Estados Unidos ya no quiso apoyar, discúlpeme, Porfirio Díaz tuvo oportunidad de irse en 2 o 3 momentos a partir de 1908. Sí, claro. Y no, estiró la cuerda hasta romperla. Él es el responsable de la destrucción de su régimen, de su obra y de su memoria. No hay ni que Madero, ni que Carranza, que después tomó otro sentido la revolución, ese es otro asunto. Pero él condujo a la revolución. Porfirio Díaz, en su necedad y soberbia de dictador, condujo al desastre. Y lo dice cuando le dice a alguien, le dice, Madero ya despertó el tigre, ahora a ver cómo lo controla, ¿no? Y él se quejaba de la ingratitud del pueblo de México porque él pretendía seguir perpetuándose en el poder. En este México de simulación y de que nadie nunca... de falta de ética y vergüenza política, es increíble que Porfirio Díaz ponga en la renuncia. No conozco hecho imputable a mí que motivara ese fenómeno social refiriéndose a la revolución. Es decir, firma la renuncia sin estar claramente convencido o sin aceptar que él es el maldito culpable del desmadre. Ahora, yo te diría que el final, la muerte política de Porfirio Díaz se da en la entrevista que tuvo con el presidente Taft. Sí. Taft se da cuenta de que está hablando con un anciano caduco, que dice puras pendejadas. Sí, que además, por eso Taft ordena que se concentren tropas ahí. Cuando se ordena la concentración de tropas en la frontera de México y Estados Unidos, y esto lo ve Díaz, por eso renuncia, porque la escaramuza, porque no fue batalla de Juárez, de Ciudad Juárez, hace que él renuncie, él se da cuenta, y ahí se va con el ejército mexicano intacto. ¿Por qué? Porque sabe que ya tiene el apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le había dado preferencia a los ingleses y a los europeos para equilibrar precisamente pues las inversiones. Y sin embargo todavía se apoya en Victoriano Huerta. Bueno, a ver, que regresen o no sus huesos. Bueno, yo estoy absolutamente en contra por lo que implica como símbolo. Es decir,
quien sostenga, como hace un momento decía Alex, que lo que hace falta en este país es mano dura. Yo creo que no hace falta mano dura. Hace mano dura para hacer carreteras, para manos duras. Ya tuvimos mano dura con Porfirio Díaz y estalló la revolución. Y tuvimos mano dura también con Victoriano Huerta y mira cómo acabamos. Y tuvimos mano dura con el sistema político priista. Con el mismo también. Ahí hay una serie también. Mano dura también. Entonces yo lo que creo que hace falta en lugar de la mano dura es la aplicación de la ley dentro del esquema de un Estado de Derecho. Hay que... Es la ley. Volvemos una y otra vez siempre al mismo punto, a la necesidad absoluta de refundar la República sobre bases sólidas, con una Constitución que se haga cumplir y punto. Y con un proyecto de nación que no tenemos para nada. Nadie piensa en el país. Los políticos mexicanos piensan en sus intereses personales o de partido, pero nunca escuchas una proclama que hable de esto es para el país, La para patria es beneficiar. primero. Digo, no sé. Yo no tengo problema en que traigan los restos, los que los tenga la familia, si la ciudadanía, insisto, o una parte de la sociedad quiere hacer manifestaciones por todo el país y fiestas, y a mí yo no tengo ningún problema. Yo lo que creo es que el gobierno, y menos en una situación como la que vivimos actualmente, se tiene que meter en ese asunto. Tendría que ser como el millonésimo asunto al cual tratar. sí. Hay problemas más graves que resolver. Claro, y que lo traiga la familia y que lo entierre donde quiera y que le hagan un desfile y actos conmemorativos, pero la sociedad Yo creo que, libre, la que quiera sumarse a que eso. ante eso no hay ninguna imposición. Yo creo que la familia lo puede... No, y no hay prohibición, eso hay que decirlo. Ninguna. No hay ninguna prohibición en México de traer los restos de Porfirio Díaz. Siempre y cuando pase sanidad. Claro. No, Y las leyes y internacionales. que el Estado mexicano no entre a una cosa de estas. No, porque el no. gobierno mexicano Sería no entra. dramático. Sería dramático. Sí, yo sería creo una que torpeza la familia y la ciudadanía, total. pero bueno, y si le quieren hacer un monumento que se lo hagan, pero no, ahí no el estoy gobierno. de acuerdo. Yo creo que no la merece ciudadanía ningún puede hacer lo que quiera, pero yo digo el gobierno no. Entonces, bueno, pues Bueno, no hay ninguna estatua de Hernán Cortés, Perdón. ¿En dónde? En Aquí México. no hay, no. Sí, lo dije al principio y Sí, luego no me quedé. no hay, no. No, y donde lo hubiera... Hubo una idea de hacerla. Y debería haber. Debería haber. Yo creo que sí. No, bueno. habría que contemplar. Es otro, Ese es otro tema. Pero salud. Ese es el atavismo de porque siempre, no el regresen, malo, villano. que no regresen los restos del tirano.